asesor legal. ¿Tiene usted asesores legales particulares? Sí, su señoría. ¿Se encuentran presentes? Aquí están presentes. Señores asesores, pueden pasar a ocupar el lugar correspondiente. Señores asesores, ¿se identifican para efectos de registro? Adelante. Aparece el abogado Israel Calva Corro con número de cédula 5965387 que acredita mi calidad de abogado. Abogado Rodolfo Omar Hernández Escobar, cédula profesional 6518048 que acredita mi calidad como abogado. No tengo a la vista la cédula profesional, el primero de los abogados mencionados, sin embargo me informan que está en la recepción de este centro de justicia. Habrán de llegarla con su oportunidad. Ahora, atendiendo a las circunstancias actualizadas, pregunto formalmente si designa con la calidad de asesores a los abogados presentes. Sí, su señoría. Pregunto a los abogados si aceptan y protestan el cargo de asesores jurídicos del impugnante. Lo acepto y lo protesto. Acercándose al micrófono, abogado. Lo acepto y lo protesto. Acepto y protesto y cargo con todas las facultades y obligaciones y en términos del artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicito el uso de la voz junto con el abogado Israel Calva Corro de forma indistinta. Por favor, juez. Atento a lo manifestado por los asesores, se discierne en su favor el cargo conferido por parte de... Pregunto a los señores asesores si previo a esta audiencia tuvieron la oportunidad de entrevistarse ampliamente con el impugnante, así como de imponerse del contenido de las constancias que corresponden para efectos de esta audiencia. Sí. Acercándose al micrófono. Sí, tuvimos información. ¿Estamos en consecuencia en condiciones de dar inicio a la presente audiencia? Sí, estamos en condiciones. Bien, atendiendo a lo comunicado por parte de los asesores, tienen el uso de la voz. Bueno, primeramente, para efecto de fijar competencia, hago de su conocimiento, juez, que los hechos ocurrieron. Entonces resulta competente esta autoridad judicial por razón del territorio. Para determinar la legitimación, su calidad el impugnante está determinada en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vinculado con la Ley General de Víctimas en su artículo 3, 4, 5, 6, 9, 12, que presume la calidad de víctima. Además de que el impugnante ya se ha presentado en la agencia del Ministerio Público a hacer su verificación de identidad. Partiendo de esa idea, voy a pronunciarme respecto del fondo del asunto, que es omisiones del Ministerio Público, determinado en el artículo 20, apartado C, fracción séptima, que es un derecho humano que le asiste a mi representado, de impugnar las omisiones del Ministerio Público en etapa de investigación. Primeramente, determinar que la querella se sigue por el delito de responsabilidad profesional, y fue presentada el día 10 de noviembre del 2017, en hora 14:49 por el señor. De ahí se han presentado diversos actos de investigación de forma particular, se han propuesto incluso también al Ministerio Público en términos del artículo 216 y para ser breves son actos de investigación que tienen que ver con la entrevista de los imputados, la cual se realizó por exhorto a Quintana Roo, porque es el lugar donde actualmente está prestando sus servicios. El día 20 de septiembre del 2018 rindió su declaración. Además, la
declaración, la entrevista del otro imputado de nombre esta persona a la cual se le imputa también la comisión del hecho delictivo, y esto lo hace en día 1 de marzo del 2018, narración de hechos que hace ante la agencia del Ministerio Público de la Federación, quien en ese momento llevaba la investigación licenciado. El resumen médico de fecha 10 de octubre del 2017, que tiene relación con el expediente clínico que se lleva, que es la víctima. Esto fue con fecha 10 de octubre del 2017. Lo realiza el doctor de la Coordinación de Medicina Interna, en la cual le hacen una serie de preguntas en relación con una enfermedad vascular cerebral, que es una lesión derivada de una oclusión o una rotura de arteria cerebral, y las secuelas son consecuencias generalmente permanentes por el daño cerebral recibido, ya que mi representado, cuando presentó la denuncia en fecha 10 de noviembre del 2017, se duele esencialmente de que el día 30 de noviembre del 2015, aproximadamente a las 8 de la mañana, sintió un adormecimiento y diversos dolores en la cabeza, en el cuerpo, en el lado derecho de su cuerpo, y se sentía mareado. Entonces se trasladó al hospital ISSSTE, y estos doctores a los cuales se les atribuye la participación del hecho delictivo, pues no ejecutaron su actividad profesional de acuerdo a los protocolos de expediente clínico, no le hicieron el debido seguimiento, no le dieron la atención médica como debiera ser, y consecuencia de esto, mi representado tuvo una secuela de EBC, es decir, una enfermedad vascular cerebral, que le ha dejado secuelas de por vida y que le impide incluso pues trabajar de forma digamos con todas las facultades físicas y mentales normales. Se remite el expediente clínico del paciente, también se pidió como acto de investigación, y viene toda la evolución del paciente y el diagnóstico clínico y la historial nutricional, entre otras indicaciones generadas por el médico. Se remite también con fecha 2 de enero del 2018, se remite también por parte del director general del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, un examen de TAC de cráneo simple que se realiza al señor también para verificar su estado de salud, físico y clínico relacionado con el episodio que he mencionado con anterioridad. Posteriormente, y pues derivado de que no habían actos de investigación, se promovió un juicio de amparo número 80, presentado en la mesa de trámite 1 del Juzgado Primero de Distrito, en el que, entre otras cosas, pues se le dio trámite, substanciación regular, y pues consecuencia de eso la fiscal que estaba pues en cargo de las funciones empezó a desarrollar pues diversos actos de investigación que eran precisamente los que estaban pendientes, las entrevistas a los imputados. Una de ellas, como le he referido, en cuanto a la imputada Azucena, se hizo a través de exhorto que se giró
a Quintana Roo. También se presentaron testigos, los presentamos nosotros el día 15 de marzo del 2018, la entrevista de, entre otras cosas, pues acredita esencialmente que también acompañó a mi representado ese día que sucedieron los hechos, y la entrevista, la cual también acompañaba a mi representado el día que sucedieron los hechos. Como lo mencioné en un principio, se presentó la verificación de identidad. También el 15 de marzo del 2018 compareció y me nombró como asesor jurídico. En reiteradas ocasiones nos hemos constituido con la agencia del Ministerio Público, la licenciada, nos hemos comparecido personalmente y de forma verbal a manifestarle que consideramos que dentro de los actos de investigación que se han desplegado en la carpeta de investigación, pues son suficientes para que se vincule a proceso, tomando en cuenta que de acuerdo al artículo 21 constitucional, el estándar para vincular a proceso es de hecho delictivo y de posible participación. Sin embargo, a criterio de la licenciada, hacía falta un dictamen de responsabilidad profesional. Este fue emitido el día 20 de marzo del 2019. El número de folio es 1131, en el que en la parte medular, la parte que importa, en sus conclusiones, determina el responsable de quien hiciera esta evaluación, el perito médico oficial, determina categóricamente en la conclusión única, dice: la atención médica brindada en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala el día 30 de noviembre del 2015 por parte de los profesionistas de la salud, doctor y la doctora al C, no fue la adecuada y especifica para el padecimiento que presentaba en ese momento, ya que no se realizaban los estudios de gabinete como la tomografía axial computarizada para descartar problemas a nivel cerebral. Todo ello pues en relación también con el expediente clínico que está en la carpeta de investigación, determinan que sí hubo una responsabilidad profesional por parte de estas personas y que actualmente mi representado pues se sufre o duele de consecuencias que le han dejado pues una incapacidad parcial para trabajar, para desarrollarse, para la forma en que lo ve también la sociedad, porque debido a eso también está ahorita pues desempleado, no tiene recursos económicos. Y en términos del artículo 212, 216, 214, 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues 131, pues técnicamente es responsabilidad del Ministerio Público el deber de la carga de la prueba y de que investigue sin requisitos, sin formalidades, libre de estereotipos, libre de discriminación, considerando que pues mi representado ya tiene pues muchos meses sin acceso a la justicia. ¿Es cuánto, juez? Si bien, como lo menciona, esta se radicó el 10 de noviembre de 2017, esto con motivo de la comparecencia del señor. Efectivamente, el señor pues está considerado como víctima de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese momento, en su primera comparecencia, pues fue asesorado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En ese entonces él hizo la manifestación de que presentaba la denuncia en contra de las personas de nombre, de los doctores que trabajan en el ISSSTE Tlaxcala. Sin embargo, esta Fiscalía Federal, atendiendo a los artículos 127, 128, 129 y 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con el artículo 112 del mismo código adjetivo en la materia, pues aun y cuando era la manifestación del imputado
que presentaba denuncia en contra de ellos. Perdón, del denunciante. Hasta ese momento no teníamos un dato de prueba para que esta Fiscalía Federal, como lo establece el 112 del Código Nacional, pues los denominara como tal, como posibles autores o partícipes de un hecho que la ley señala como delito. Por la naturaleza del delito en estudio, se solicitó al perito oficial en materia de medicina forense de la ahora Fiscalía General de la República emitiera un dictamen a fin de que determinara si la atención médica proporcionada y los tratamientos médicos instruidos al señor fueron aplicados correctamente o no, y en la medida de lo posible determine si en la presente carpeta de investigación existe negligencia médica. Esto pues es un dato de prueba con el cual esta Fiscalía Federal pues puede sustentar una imputación, en su momento una vinculación y en su oportunidad una acusación ante este órgano jurisdiccional. En fecha 14 de febrero de 2018, a través del dictamen con folio 362, el doctor hizo un requerimiento a esta Fiscalía Federal a fin de allegarse de declaraciones, de comparecencias, de actos de investigación a fin de él estar en condiciones de hacer o emitir su dictamen médico. Entre ellas, pues, es la denuncia de hechos, la declaración del señor Héctor Mario Castro Montiel, declaración de los familiares del señor, como bien lo dice el asesor jurídico, pues eran necesarios y fueron presentados ante la Procuraduría General de la República. Solicitó el expediente clínico de atención brindada en el Instituto Mexicano, refiere Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, se solicitó al Instituto Aliste, de aquí de Tlaxcala. De la atención brindada al ciudadano. Asimismo, solicitó la declaración de los médicos que intervinieron en los hechos que denuncia, donde realizan a cada uno las preguntas y nos dice qué preguntas en específico realizarles. Así, primeramente, también a ellos, son los médicos que le dieron la atención médica en su oportunidad al señor, y hace las preguntas o detalla las preguntas en específico que él necesita conocer la respuesta, pues a fin de estar en condiciones de emitir un dictamen en materia de medicina forense. Estas personas efectivamente estuvieron compareciendo ante la Fiscalía Federal. El doctor en la manifestación que hace el asesor jurídico de que compareció en marzo, esa comparecencia no se debe tomar como declaración ministerial, pues en ese momento fue nada más entrevistado por el Ministerio Público en relación a las preguntas que necesitaba saber el médico, y estaba en calidad de testigo, pues no teníamos un dato de prueba que sustentara que él era el imputado hasta ese momento. Por lo tanto, esta Fiscalía Federal estuvo dando cumplimiento a todos estos requerimientos que hizo el especialista en la materia, a fin de tener un dato de prueba para el esclarecimiento del hecho. Porque como lo establece el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sí, esta Fiscalía Federal pues debe de ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito. Se continuaron con los actos de investigación, esto es las entrevistas a los familiares, las entrevistas a los médicos. Es más, hay entrevistas de diversos médicos del ISSSTE que participaron aquí como testigos en atención a lo solicitado por el perito médico oficial.
No obra en la carpeta de investigación que los ahora asesores jurídicos, al menos en la carpeta de investigación que yo tengo, que ellos hayan comparecido a la agencia del Ministerio Público como lo establecen. Quien estuvo asistiendo a la agencia del Ministerio Público pues es el señor. Tan es así que cuando esta Fiscalía Federal tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, giró un oficio a fin de que designara a asesor jurídico en la carpeta de investigación. La Fiscalía Federal estuvo haciendo diversos recordatorios al perito médico oficial a fin de que emitiera su dictamen respectivo. Pues, como le manifiesto su señoría, para nosotros es el dato de prueba con el que podemos sustentar una imputación y en su momento una acusación. Uno de los requerimientos pues, fue en atención a esas solicitudes que se hizo al médico, el 25 de enero de 2019, a través del folio 338, el perito médico oficial nos dijo, por medio del presente, le informo que el dictamen solicitado se encuentra en etapa de análisis de cada una de las documentales. Posteriormente será enviado a revisión a la Coordinación General de Servicios Periciales, en específico al área de medicina forense, para que pueda ser liberado y entregado. Por lo cual, le solicito de la manera más atenta y de no existir ningún inconveniente, la ampliación de un término de 15 días hábiles para estar en condiciones de poder dar contestación al oficio de petición. Sin embargo, es hasta el 20 de marzo de 2019 que a través del folio 1131 fue emitido el informe en materia de medicina forense, suscrito por el médico en la materia. Y tal como lo hizo la lectura del asesor jurídico en la conclusión, pues con este dato de prueba, esta Fiscalía Federal pues ya está hasta ese momento en condiciones de señalar o tener por identificado a los imputados, y tal como lo establece el dato de prueba que está integrado a la carpeta de investigación, pues ya se puede establecer conforme al artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en la carpeta de investigación se encuentran como imputados y la doctora. Es por eso que a través del oficio Flax-A4-025/2019, de 20 de marzo de 2019, dirigido al señor, se le citó a las 13 horas del viernes 22 de marzo de 2019, a efecto de hacerle del conocimiento el estado procesal que guardaba la carpeta de investigación, así como los alcances que tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias, debiéndose acompañar de su asesor jurídico. Este oficio fue recibido en fecha 21 de marzo de 2019. Efectivamente, compareció la víctima el 22 de marzo de 2019, acudió solo y nos solicitó se reprogramara la diligencia a fin de designar a su asesor jurídico en el presente procedimiento. Asimismo, se le hizo de conocimiento los derechos que establece el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo establecido o los alcances que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Manifestando el señor que también necesitaba la reprogramación de la diligencia para manifestar si era su voluntad o no de que el asunto se derivara al facilitador penal. Inclusive, solicitó copia del dictamen con folio 1131 de fecha 30 de marzo de 2019 en materia de medicina forense. Esta Fiscalía Federal, con fundamento en el artículo 109, fracción 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le dio copia de ese dictamen en atención a su solicitud. Y se señalaron las 11 horas del día 26 de marzo de 2019 a fin de que tuviera verificativo la diligencia para la designación de asesor jurídico. Se llegaron las fechas y no compareció el ciudadano.
inclusive se hizo requerimiento por parte del órgano jurisdiccional o se le designó al asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Tlaxcala. Le dieron 3 días hábiles para que le pudiera proporcionar la asistencia jurídica necesaria al dado que no se llegaba a la comparecencia de esta Fiscalía Federal a través del oficio Tlax-A4 Romano-057, diagonal 2019, del 1 de abril de 2019, señaló las 12 horas del 4 de abril de 2019, a fin de que en diligencia fuera designado el asesor jurídico por el ciudadano a quien se le remitió copia de conocimiento. Este oficio pues fue recibido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en el estado de Tlaxcala, así como no llegando a comparecer, se citaron mediante oficio Tlax-A4 Romano 089, diagonal 2019, de 8 de abril de 2019. Se señalaron las 16 horas del día 11 de abril de 2019 a fin de que se presentara el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se impusiera de la carpeta de investigación y pues fuera designado por a dicha diligencia únicamente llegó el asesor jurídico, levantándose la constancia respectiva, y se le puso a la vista la indagatoria para que estuviera en condiciones de asistir a esta audiencia. Asimismo, su señoría, mediante oficio Tlax-A4 Romano-112, diagonal 2019, esta Fiscalía Federal notificó al ciudadano para que compareciera el 24 de abril de 2019 a las 11 horas en calidad de imputado y llevara a cabo su declaración ministerial en relación a los hechos que se investigaban, y así esta autoridad estuviera en condiciones de hacerle sus derechos constitucionales y legales. Esto sucedió el día de ayer, 24 de abril de 2019. Compareció el doctor en compañía de su defensor particular. Se le hizo de conocimiento los derechos constitucionales y legales, se le hizo de conocimiento la investigación que se lleva en su contra y quién deponía en su contra, así como los hechos que se le imputaban. Quien se reservó el derecho a declarar ante la Fiscalía Federal. Efectivamente, mediante exhorto al Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo la declaración ministerial de la doctora quien rindió su declaración el 18 de diciembre de 2018. Hasta ese momento no teníamos el informe el dictamen médico. Sin embargo, mi homólogo, pues a fin de salvaguardar algún derecho de la persona, pues tomó su entrevista o su declaración en presencia de un abogado y le hizo de conocimiento los derechos constitucionales y legales de los imputados. Por lo que existen datos de prueba en la carpeta de investigación de que no se ha dejado de actuar, y esta Fiscalía Federal se ha estado allegando de los datos de prueba a fin de realizar diligencias y poder esclarecer el hecho en investigación. Asimismo, pues esta Fiscalía Federal se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Esto es privilegiar las salidas alternas al procedimiento. Por lo que puede establecerse, su señoría, que esta Fiscalía Federal no ha sido omiso en dejar de investigar en esta etapa que nos encontramos de investigación inicial. Es cuanto, señoría. ¿Asesores? Sí. Escuchar las manifestaciones del Ministerio Público y en cuanto hace a que los hoy asesores jurídicos no se nombraron como asesores jurídicos en la carpeta de investigación, quiero que quede claro al Ministerio Público que con fecha 15 de marzo de 2018, mi colitigante, el abogado Rodolfo Omar Hernández Escobar, comparece ante esa representación social. Tenemos las hojas donde comparece, debidamente con su número electrónico. Si quieres, se lo ponemos a la vista. De la licenciada Viridiana, y acepta el cargo conferido. Entonces, partiendo de ese comentario por el Ministerio Público, queda claro que el señor Héctor Mario tenía abogado, y si tenía abogado, todas las determinaciones del Ministerio Público debieron ser notificadas al abogado y no lo hizo. Sin embargo, nombra a otro. Ahora bien, en cuanto hace a los actos de investigación que refiere, estamos en desacuerdo en algunos actos de investigación, preciso cuáles, los que mi colitigante, el abogado Rodolfo Omar Hernández Escobar, refirió al inicio de plantear este medio de impugnación. En lo que sí estamos en desacuerdo es que citen a mi representado para nombrar otro abogado, otro asesor jurídico. De igual forma, habla de privilegiar los medios alternativos. Eso depende de nuestro representado, la decisión que tome. Ese derecho fundamental le corresponde a nuestro representado, no al fiscal. Quedando claro, no hay contravención en que mi representado presenta querella el 10 de noviembre de 2017 de hechos constitutivos de delito de 2015 por los médicos ya referidos, y en la investigación que ya se narró cronológicamente tanto por mi colitigante, el licenciado Rodolfo Hernández Escobar, como el Ministerio Público, recaban la querella o denuncia de mi representado y inicia la investigación. Pero esa investigación es parcial, no lo hacen de forma inmediata en términos del artículo 17 constitucional, justicia pronta, ya que el oficio precisamente del último dictamen del que se recibió y el Ministerio Público necesitaba, fue enviado, me envía exhorto, fue recibido por la autoridad exhortada el 28 de agosto del 2018, hasta el 18 de agosto del 2018. Hay un lapso donde no trabaja el Ministerio Público. Sin embargo, empieza a elaborar, empieza a trabajar la investigación. Y ya tenemos el dictamen del perito que determina efectivamente que hay una negligencia por parte de los médicos que se le imputan los hechos delictivos. Hay una actividad, pero el acceso a la justicia no es hacer actos de investigación y que esos actos de investigación determinados por el Ministerio Público en los tiempos, como el Código Nacional no establece en qué tiempo debe de investigar, pero el artículo 17 constitucional dice una justicia pronta. Y de acuerdo al criterio referido por mi colitigante en los criterios de la Corte Interamericana y el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
esta investigación debió haber sido pronta, porque existe un año, aproximadamente 6 meses, que no ha determinado situación jurídica el Ministerio Público, y que sin embargo, en actos posteriores, dice que no puede determinar porque está privilegiando los medios alternativos y le nombra asesor jurídico toda vez que dice el Ministerio Público que no lo tenía. Sin embargo, sí lo tiene, ya refería el dato. Por lo tanto, analizando el acceso a la justicia desde un ámbito prejudicial, judicial y posjudicial, nosotros nos encontramos en ese acto de investigación, en un acto prejudicial. Investigación para poder tener acceso a la justicia ya en un órgano jurisdiccional. Sin embargo, el Ministerio Público, a pesar de toda la información que precisó tener, no ha determinado la situación jurídica de esta investigación. Y que hay tiempos y el hecho delictivo ocurre en 2015, entonces es de forma inmediata la investigación en términos del artículo 17 constitucional, por lo que el Ministerio Público sí recae en la omisión de darle acceso a la justicia a mi representado, toda vez que a la fecha no hay una determinación de esa investigación. ¿Es cuánto, juez? Le agradezco su atención para tomar mi palabra. Yo nada más lo que pido, licenciado, es que se me haga justicia. ¿Sí? Ya hay un dictamen médico. Cuando yo fui el 30 de noviembre del 2017 a levantar la denuncia o a hacer mi querella, me recibió el licenciado poniéndome un asesor jurídico que nada más vi una vez, la licenciada que venía de la ciudad de Puebla. Pasaron 2 meses y medio y nunca volví a ver a la licenciada. Por tal motivo, busqué los servicios profesionales de aquí mi abogado. Posteriormente, fui acudiendo constantemente, porque la distancia que hay de la hoy Fiscalía a mi casa son de 10 minutos máximo. Estuve yendo constantemente a preguntar sobre mi caso y no había evolución alguna. Me decían que todavía no habían visto a la licenciada, que supuestamente era mi abogada jurídica. Por eso mi abogado lo solicitó a sus servicios profesionales. Posteriormente, relacionado con lo que dice el licenciado, efectivamente me citaron por medio de escrito que yo mismo recibí allá en mi hogar, en mi domicilio, a donde me citaron precisamente para platicar, ¿sí?, o dialogar precisamente sobre el asunto. En ningún momento me dijeron que ya tenían el dictamen médico. Si no fue en esa plática en la que me dijo el señor que pues querían ver si no tenía yo abogado. Dije que sí tengo abogado, licenciado Omar. Dice, ¿por qué no vino? Le digo, desconozco, pero sí tengo abogado. ¿No quiere usted cambiar? Le digo, no tengo ese propósito de cambiar abogado. Él ya pedí sus servicios y me está asesorando. Ya sobre la plática me dice que tiene el dictamen médico. Desde la primera vez, del primer citatorio, efectivamente me dieron copia a solicitud mía, pero en ningún momento me dijeron, ya tenemos el expediente, ya tenemos el certificado médico, ya tenemos el dictamen médico profesional del doctor. ¿Me lo puede dar? Y en esa plática, efectivamente también me dice que no había, ¿cómo decirle? No se podía vincular, no sé si estoy bien dicho la palabra, a la doctora. Leyendo el dictamen, yo le dije, ¿cómo no? Aquí está la solución, aquí está la conclusión del doctor. Y son los dos que me atendieron el list. Son los que los dos, lo que tenían que haber hecho no lo hicieron. Cuando tenían todo, licenciado, todo, señoría, a sus manos. De ahí me dijeron que su papel de ellos era llegar a una mediación. Uno de ellos
aquí presente, me dijo, ¿cuánto pedirá usted? Y me fue detallando, 30, 20, 40, 50. Dije, no, le digo. Y yo sí le dije, eso vale una vida, licenciado, por muy humilde que sea, por muy mal de salud que esté uno, la vida no tiene precio, señoría. Me llegó otro citatorio, pues antes les dije, yo tengo abogado. Me siguieron mandando citatorios. ¿Por qué no se apresuraron, su señoría? Si ya tenían el dictamen médico, del el perito, ¿por qué no ya siguieron la secuencia? Se esperaron a un segundo citatorio, su señoría. No asistí. Dicen que el que no asiste, pues es que no está de acuerdo en la situación como va. Otro tercer citatorio, otros 3 días. Yo lo que pido, señoría, es que se me haga justicia. Ya no es lo mismo que viva yo enteramente, orgánicamente hablando, licenciado. ¿Sí? La secuela que deja ya es permanente. Ya de aquí hasta que Dios, nuestro Señor, me diga hasta. Pero mientras, ¿qué hago? No encuentro trabajo, soy jubilado y pensionado. Acudí también con la licenciada, la del ISSSTE. Fue la que ella me mandó a Puebla. Y efectivamente el nuevo de Puebla certificó que me habían dado los 2 infartos el día 30 de noviembre de 2015. Lugar, el ISSSTE de Tlaxcala. La señora ya no me quiso recibir. El subdelegado tampoco me quiso recibir. Desde ahí traigo una discriminación, señoría, desde esa parte. Estuve 11 meses en cama, tuve que asistir a médicos particulares para poder caminar. Pero los médicos particulares sí hace ratito hicieron mención de los doctores, y precisamente la fiscalía, mandó a citar, y ellos coinciden, todos ellos coinciden el daño que tengo en el organismo. Camino, sí, pero nada más, yo sé lo que siento, como dijo el doctor Leliste, yo nada más sé lo que siente usted, don Mario, y la verdad, mi admiración. Varios doctores me dijeron, señor, usted es un guerrero. Gracias. Y de veras, licenciado, estar 11 meses en cama, estar postrado, ¿a quién le gusta vivir con una discapacidad? ¿A quién? Sin embargo, camino, pero traigo mi pie de adentro, los nervios, los tejidos, los traigo totalmente hinchados, desde la parte superior de mi cerebro hasta la punta de mi pie. Esos doctores lo pudieron haber evitado, su señoría, lo pudieron haber evitado, pero no. En mi declaración dice, y lo manifiesta el médico Sergio Benítez, lo tienen que haber encamado, lo tuvieron que haber tomado un TAC, no lo hicieron, su señoría, le tuvieron sentado en una banca metálica mientras esto iba evolucionando. Primero, me dieron un medicamento que también lo dice el médico, no tenía que haber sido ese medicamento, fueron 2. Captopril de 10 miligramos, sublingual, que ya no tiene por qué ocuparse, sin embargo el ISSSTE lo sigue trabajando. Es otra situación, a mí me hizo daño. El segundo medicamento, una inyección intramuscular, sódico, hidroxocabalamina, que tampoco me servía. Y posteriormente en la noche, me da de alta al doctor diciéndole a mi esposa que él ya no podía hacer nada, que había hecho todo lo posible. Saliendo del hospital en la mañana a las 12:23, arrastrándome, señoría, cargado por mi esposa. Discriminación. ¿Por qué no me pusieron una ambulancia? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, señoría? Sin embargo, me fui en taxi, como pudo mi esposa llevarme. En la noche regresé, peor. La doctora hizo lo mismo, me dio la misma pastillita, captopril. Me manda a sentar a la misma banca, al mismo lugar, en noviembre, con un frío, porque no me dejaron que estuviera yo tapado.
Me hicieron la tomografía que tenía que haber hecho. El ISSSTE lo tiene. No me encamaron. Me dieron medicamentos equivocados, tratamiento equivocado. Sin embargo, Dios es grande, licenciado. No sé qué tiempo me queda de vida, pero los 3 médicos que los dijeron ahí que esto es peligroso, ya me dio una vez y probablemente me vuelva a dar. Por eso pido, señoría, toda la justicia, todo el peso de estas personas. Y estoy asesorado por el abogado y su bufete. Y agradezco que me hayan puesto otro abogado, pero yo tengo el que yo mismo solicité sus servicios profesionales. Es todo, señoría. Bien, una vez escuchado lo manifestado por parte del señor impugnante, se declara cerrado el debate correspondiente, procediendo este juzgador a la emisión oral de la resolución respectiva. Cabe establecer que, atendiendo a este nuevo sistema de impartición de justicia, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales fue diseñado para efecto de atender y dar voz a todas aquellas personas quienes, considerando su calidad de víctimas, esto incluso atendiendo a lo establecido por la Ley General de Víctimas y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte, esto es como víctima directa, indirecta o incluso potencial. El diseño de este artículo es para tal efecto, darle voz, como se ha escuchado en esta audiencia, en el caso al impugnante. Cabe establecer además que este artículo 258 no resulta casual en cuanto a su contenido y diseño. En tanto, desde el año de 1993, derivado de las reformas constitucionales correspondientes, se ha establecido dar intervención cada vez mayor a las víctimas. Incluso en el año 2000 se diseña ese apartado B referido a las víctimas y actualmente en la reforma constitucional se tiene incluso ese apartado C, el cual incluso se invoca en el caso concreto. Asimismo, y a manera de ejemplo, en la propia ley de amparo anterior a 2013 se establecía en el artículo 10 aquellos casos de procedencia de las acciones en materia de amparo de las víctimas. Sin embargo, la Suprema Corte fue puntual en establecer que no deberían acotarse esas hipótesis de procedencia en el juicio de amparo, sino que, derivado de los derechos de la víctima, se harían extensivos incluso a ese apartado B, en tanto contemplaba un abanico mucho mayor de hipótesis. El legislador nacional, derivado de esta reforma constitucional de 18 de junio de 2008 y en el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyó el artículo 258, en donde, reitero, se da voz a las víctimas dentro de una determinada investigación realizada por parte de Fiscalía Federal. Y no únicamente como podría derivarse en un primer acercamiento del contenido de ese artículo 258 en cuanto a cuestionar aquellos aspectos referidos en el propio capítulo, esto es la abstención de investigación, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o la aplicación de un criterio de oportunidad, sino que derivado de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la contradicción de tesis 233/2017, a través de sus criterios 27/18 y 28/18, ambos emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan precisamente la amplitud en cuanto a la intervención o petición de un impugnante respecto de los actos efectuados por parte de Fiscalía Federal. En el caso concreto, como deriva del planteamiento de los señores asesores, debe tenerse por establecida la legal competencia de este juzgador, en tanto los hechos tuvieron lugar en el estado de Tlaxcala y derivado esencialmente del contenido del Acuerdo 50/2015, por virtud del cual se crea este Centro de Justicia Penal Federal, en donde se determina como ámbito de competencia la totalidad del estado de Tlaxcala. Y al haber acontecido en el mismo, corresponde a este juzgador pronunciarse respecto de ellos. En complemento a esta circunstancia, por cuanto hace a la legitimación de con la calidad de víctima, sin duda, en términos del artículo 4 de la Ley General de Víctimas,
le asiste la de víctima directa, en tanto que fue la persona física quien sufrió ese daño de naturaleza físico-mental y que lo llevó incluso a comunicar los hechos que bajo su criterio se establecían como susceptibles de ser establecidos en una legislación penal. Una vez satisfechos los aspectos anteriores, debe señalarse que aun cuando no se establece como resolución destacada alguna de las ya referidas por parte de este juzgador, sin embargo, derivo de la exposición de los señores asesores, así como a la respuesta dada por Fiscalía y atendiendo igualmente a lo referido por el señor impugnante, derivo que la actuación que se reclama por parte de Fiscalía Federal es el no haber decidido en este momento si va a realizar alguna actuación inherente a sus funciones a efecto de atender el asunto. Ese es el punto medular que este juzgador deriva de las diferentes exposiciones. En tanto, y como ya se escuchó tanto de los asesores como por parte de Fiscalía Federal, a la presente se advierten suficientes datos de prueba a juicio incluso de ambas partes para proceder en cuanto a los términos legales, sobre todo si se toma en consideración que el dato de prueba idóneo para ese efecto fue el dictamen vinculado a la probable responsabilidad profesional de los médicos a quienes se establece con la calidad de imputados. Esto es la doctora, así como el doctor. Cabe señalar que, de acuerdo a la información allegada a este juzgador, este dictamen se recibió el día 20 de marzo de 2019 con el folio 1131 y en donde el perito oficial concluyó que efectivamente sí asiste responsabilidad profesional por cuanto hace al hecho respecto de los imputados ya referidos. Sin embargo, una vez recibida esta información, sin dejar de observarse que para la emisión de este estudio, Fiscalía Federal previamente y atendiendo al requerimiento del médico, llevó a cabo los actos de investigación correspondientes y sin embargo, cabe señalar que actualmente y en la fecha ya indicada se recibió ese documento. Y si bien dice Fiscalía que derivado de sus funciones tuvo la necesidad de comunicar al señor impugnante la posibilidad de un arreglo, así como la designación de asesores, debe señalarse en ese punto que derivado de la conducta procesal efectuada, y como él mismo lo refiere, atendiendo a la relevancia que para este asunto implica en lo personal y que además, de acuerdo a su exposición, se deriva que particularmente atiende a su dignidad, sobre todo al ver vulnerada su salud con motivo de la actuación que refiere por parte de los médicos ya mencionados, ha estado muy pendiente. Esto es, ha acudido en diversas ocasiones a las instalaciones actualmente de Fiscalía Federal e incluso ha recabado la información respectiva. En ese orden de ideas debe señalarse que Fiscalía Federal, si bien cuenta con esa obligación de comunicar la posibilidad de alguna solución alterna atendiendo a la legislación invocada, sin embargo, debe establecerse que efectivamente tal circunstancia es decisión personal de Héctor Mario Castro Montiel y en el caso concreto este juzgador no advierte algún principio en cuanto a la voluntad del referido impugnante para arribar a alguna solución por cuanto hace este asunto. En cuanto a la designación de los asesores, destaca de manera relevante la primera designación efectuada dentro de la propia investigación a cargo del abogado Rodolfo Omar Hernández Escobar y que, de acuerdo a lo comunicado, consta en la carpeta de investigación. Y ante esta circunstancia, efectivamente, no únicamente debieron entablar esa comunicación con el sino particularmente con el asesor a través del medio de comunicación que hubiese elegido.
Cabe señalar que a pesar de haberse recibido este documento el 20 de marzo de 2019, a la presente ha transcurrido más de un mes sin que Fiscalía Federal se hubiese pronunciado en cuanto a la situación jurídica del presente asunto. No deja de observarse lo mencionado por Fiscalía en cuanto a la necesidad de comunicar a los imputados esta situación atendiendo a su derecho fundamental. Sin embargo, debe establecerse que ya se cumplió lo anterior y a la presente la institución ministerial está con toda la posibilidad y cuenta, de acuerdo a lo comunicado a este juzgador, con toda la información para decidir la situación jurídica del presente asunto. En ese sentido, debo establecer, y atendiendo también a lo expuesto por parte de los señores asesores, en cuanto a un plazo razonable, efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en ese sentido, incluso derivados de aquellos primeros amparos motivados o derivados de los actos reclamados, los cuales se hicieron consistir en la inactividad del Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, ha establecido que correspondía al juzgador de amparo determinar cuál era el plazo razonable atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Ahora bien, esta situación debe ser atendida por parte de este juzgador, derivado sobre todo de la circunstancia clara de que Héctor Mario Castro Montiel no ha expresado su voluntad en cuanto a la posibilidad de algún diálogo con los médicos quienes tienen la calidad de imputados. En este orden de ideas voy a instruir a Fiscalía Federal a efecto de que en el plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del próximo 29 de abril resuelva la situación jurídica dentro de la carpeta de investigación correspondiente, determinando lo que estime procedente atendiendo a sus facultades legales. De igual forma, voy a instruir a Fiscalía Federal a efecto de que en asuntos posteriores tenga especial cuidado en cuanto a notificar a las quienes tengan la calidad de víctimas, así como que una vez establecido de manera clara quién tiene la calidad de su asesor, mantenga ese diálogo con los asesores, pues efectivamente ellos son los profesionales quienes cuentan con los conocimientos técnicos para darle seguimiento a la investigación correspondiente, lo cual advierto que en el caso concreto no se cumplió, pues aun cuando se actualizó la designación y aceptación de cargo por parte de Rodolfo Omar Hernández Escobar, se omitió establecer ese diálogo con el abogado. En ese sentido, y a efecto de cumplir lo anterior o de evidenciar el cumplimiento de lo anterior, Fiscalía Federal deberá informar a este juzgador acerca del cumplimiento de lo instruido con antelación. Una vez señalado lo anterior, pregunto e inicio con los señores asesores si tienen alguna precisión que solicitar o petición final. Sí, en términos del artículo 50, solicitamos copia de audio y video de esta audiencia. Fiscalía. Sí, su señoría, esta Fiscalía Federal dará cumplimiento a lo instruido en esta audiencia. Asimismo, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia del audio y video, así como de la resolución de la constancia que se ha generado con motivo de la presente audiencia. Finalmente, pregunto al señor impugnante si tiene alguna petición final. Solamente, señoría, agradecerle de antemano el que me haya escuchado. Hace rato usted lo manejó, que tenemos nosotros el derecho de que nos escuchen, más cuando nos sentimos víctimas. Pasaron 3 años, 4 años y medio para que se me hiciera justicia, porque yo empecé a denunciar los hechos con mi sindicato relacionado con este asunto y no me hizo caso. Lo hice con la delegada y tampoco me hizo caso. Por eso, su señoría, le agradezco. Y más mi familia. Más mi familia porque en todo ese tiempo tuve que traer a mi esposa como Lazarillo. Tuve que traer a uno de mis hijos como Lazarillo.
Y vuelvo a platicar esto. ¿A qué ser humano, a qué persona le gusta que lo vean con una discapacidad? Desgraciadamente la cultura en México, no nada más en México, cuando nos ven así, nos tratan como nos ven, no como personas. Afortunadamente tenemos justicia todavía aquí en Tlaxcala, en México. Y reciba mis más sinceros agradecimientos, su señoría, y mi reconocimiento. Mi familia va a estar contenta, no por lo que se pueda lograr posteriormente, sino simplemente porque ellos no creían, me decían, ¿a qué vas? No te van a hacer caso. Y miren, señoría, qué chico es el mundo. Y le agradezco a usted, a las aquí presentes, a los inspectores de la Fiscalía, porque hay mucha gente, señora, que padece lo mismo que nosotros. Hay mucha gente que se queda callada por miedo. Hay mucha gente que se queda callada por no tener un centavo. Yo no lo tenía, no lo tengo, licenciado. Sin embargo, platiqué con mi abogado y de veras da gusto, señoría, que nos atiendan como lo que somos, como seres humanos. No somos piltrafas, no somos cosas, no somos objetos. Y cuando un médico nos ve así, yo se lo dije a ella, a la licenciada, un médico cuando hace su juramento, dice, no hacer daño. Y a mí me lo hicieron, no nada más a mí, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a mis nietos. Me tuve que encerrar por los dolores en la cabeza. 11 meses estar encerrado, sin caminar, sin comer, nada más recibiendo suero. Mis hijos lloraban. Me contuve, mejor dicho. Yo me quería suicidar, porque es un dolor tremendo. Imagínense, el quedar con la discapacidad en toda la mitad de su cuerpo, con dolores que no hay medicamentos para ello. Un doctor de ellos, el doctor Palacios, me dijo, señor Mario, aquí hay dos cosas. Sí, doctor, dígamelas. La primera, que acepte, ya quedar así, acepte los 2 infartos isquémicos. Y el otro, que se acostumbre. Pues ni yo lo acepto ni me acostumbro, doctor. Y señoría, camino. Gracias, porque el esfuerzo que hago es doble. ¿Es cuánto? Señoría, gracias. Se tiene por realizada la manifestación del señor impugnante y únicamente debo mencionarle que cumplo con la obligación y el deber que me confiere la ley. Y además, como se lo mencioné en su momento, la evolución de la víctima ha sido muy importante en este sistema y este sistema tiene la pretensión de establecerse contacto directo con el juzgador. Que el juzgador esté presente, que pueda verlos, que pueda escucharlos, advertir sus reacciones. Y sobre todo lo importante es la decisión a partir de la información veraz que lleguen las partes. En el caso concreto, únicamente puedo establecerle que pretendo cumplir con mi deber al máximo de mi capacidad y atendiendo sobre todo a ese espíritu de justicia y particularmente de equidad derivado de las circunstancias de cada hecho. Y finalmente usted no tiene nada que agradecer, es la obligación de este juzgador. Una vez señalado lo anterior, con el sustento legal invocado, se entrega en favor de las partes de una copia de los registros de audio y video derivados de la presente audiencia.
y a Fiscalía Federal, además de la constancia que por escrito se genere con motivo de la misma. Instruyo a la señorita auxiliar de sala, a efecto de informar lo anterior, a la administración de este Centro de Justicia Penal Federal para los efectos legales correspondientes. Así lo resuelve el doctor Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, actuando con la calidad de juez de control. Y siendo las 13:38 del día 26 de abril de 2019, declaro formalmente cerrada la presente audiencia. De pie, por favor.